De Dios, el texto bíblico de hoy. Abre tu Biblia y conéctate con el texto bíblico de hoy. Vamos a ver cuál es el texto bíblico de hoy, pero antes quiero saludar a nuestra hermana Elia Medina Delgado. Ella nos está diciéndome, Dios le bendiga grandemente, siervo, hermosa alabanza, saludos desde Cuernavaca, Morelos, México. Un fuerte abrazo y buenas noches, hermana sierva del Dios Altísimo, Elia Medina Delgado, que el Señor le bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos en este su programa Noches de Restauración, y mandamos muchos saludos para la ciudad de Cuernavaca, Morelos, allá en México. Que Dios bendiga Cuernavaca y Dios bendiga a Morelos, México, de una manera muy especial. Usted está escuchando su programa por las noches, Noches de Restauración. Vamos a ver cuál es el texto bíblico de hoy. Hoy no lo traigo en audio y yo se los voy a leer. El texto bíblico de hoy se encuentra en Gálatas capítulo 6, versículo 10, y dice de esta forma: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Repito nuevamente, Gálatas capítulo 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Yo le puse como tema ser mejor persona. Todos nosotros, las personas, las que habitamos alrededor del mundo, tenemos características diferentes. Y eso es maravilloso, amado amigo hermano, porque esas características, ese carácter, es el que nos distingue de los demás. Imagínese que el hermano Aarón fuera bien enojón. Deje usted eso, y que todos fueran como yo, bien enojones. O sea, diría, oye, pues ¿cómo? Entré a un club de amargados. El carácter es muy bonito. O sea, es bonito en esta cosa, en que nos distingue de todos los demás. Y eso es maravilloso, porque podemos saber, mira, ves que está aquella persona que está allá. No, hombre, es bien servicial, es un hermano en Cristo, es un hermano, da buen testimonio, deja tú, es muy amigable. Mira, hasta aquella hermana que vaya, no, hombre, es bien chismosa, ni te le acerques, porque va a empezar a hablar de ti hasta por los codos. Entonces es bonito tener esas características que nos distinguen, pero hay que usarlas para bien. Ahora, y yo entiendo, Dios sabe, Dios conoce nuestra condición, y Dios sabe que somos polvo y que batallamos de una o de otra manera. Batallamos porque somos carne, porque en ocasiones no nos gusta cuando alguien más está teniendo éxito en su vida, pero ahorita lo vamos a ver eso más adelante. Y eso del carácter nos distingue de las demás personas. Nos identifica con facilidad a las demás personas. Por ejemplo, cuando nos preguntan, oye, ¿conoces a fulano de tal? ¿A cuál? A fulanito, el que vive ahí por donde hay una tiendita. No lo conozco. Mira, se llama Sergio. Sergio, no lo conozco. Mira, es bien gritón. Ah, sí, ahí vive. No sé si a ustedes le ha tocado ese tipo de personas. ¿Cómo destaca? No lo conocemos por el nombre, pero lo conocemos por ciertas características, de las cuales una de las principales es el carácter.
es un carácter que es muy impulsivo y grita mucho. Ah, sí, ahí vive, aquí a la vuelta, ahí en una casa color. Y ya te empiezan a decir santo y seña del lugar donde esa persona vive. Cabe mencionar que hay personas que tienen carácter muy difícil de tratar y se enojan por cualquier cosa, se molestan, se irritan, se enojan porque te va bien, se enojan porque tienes un buen trabajo, se enojan porque tienes un buen salario, se enojan porque estás teniendo éxito en la vida, en las finanzas. Y, ay Dios, es difícil de tratar con ese tipo de personas. Hay personas que son muy negativas, demasiado negativas. Para todo le ven un lado malo. Y nunca tratan de ver algo bueno, algo que digan, oye, bueno, pues de este proceso malo que nos está pasando, vamos a sacar algo bueno. No, porque siempre le están viendo el lado malo y se enojan por todo, se enojan porque te va bien, porque tienes éxito en la vida, porque tienes buena casa, porque tienes buen carro, porque te está yendo bien y la gente se enoja. Yo digo, bueno, pero ¿por qué se enoja? Si es gente que pues, no ha aportado nada para que tú tengas lo que has tenido y se molesta. Pero bueno, eso ya entra en otra área. Pero la Biblia nos dice en Gálatas 6, capítulo 6, versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay unas escrituras muy bonitas, le voy a dar lectura, se encuentra en Gálatas capítulo 6. Mire, dice capítulo 5 del 16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en el otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena. El que lo instruye, no os hagáis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y luego dice el 10,
Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amado amigo, el carácter tiene mucho que ver. Es tan importante tener un buen carácter, pero usarlo para bien. Tener un buen carácter y ser espirituales. Porque imagínese batallando con el carácter. Imagínese usted un hermano batallando con el carácter y luego nos dice el 5, capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Amado hermano, imagínese con un mal carácter y estando en la manifestación de los deseos de la carne, vamos a decir, como dicen ahí algunos países, bomba. No, hermano, hay que tener un buen carácter y hay que ser espirituales y hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que vamos a dejarnos del que mira, aquel hermanito le está yendo bien, aquel hermanito en donde andará trabajando el muchacho porque ya se acaba de sacar camioneta, acaba de comprar su casa. Dejemos de estar fijándonos en esas cosas y seamos para bien. Y si vamos a hablar, hablemos para bien. Dejémonos de todas esas clases de celos, de iras, de contiendas, porque esas son cuando las personas se manifiestan los deseos de la carne en las personas. Así que es muy importante que tengamos y moldeemos nuestro carácter, pero que seamos también espirituales. Una de las cosas, o de la primera característica que yo puedo ver para que nosotros seamos una mejor persona, y hablamos que tenemos que tener un buen carácter. Si estamos batallando con el carácter, tenemos que moldearlo, porque manifiestas son las obras de la carne, y ya vimos la lista. Ahora imagínense teniendo un pésimo carácter, de pocos amigos y con los deseos de la carne a todo lo que da, pues se hace la bomba. Entonces, una de las primeras características, como punto número 1, lo que yo miro para ser una mejor persona, es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos, honestos con nuestros cónyuges. Yo con mi esposa tengo que ser honesto, yo le tengo que ser fiel a mi esposa tiene que ser honesta conmigo en todas las áreas. Imagínense que en vez de irme a trabajar me vaya para otras partes, y yo diciéndole, no, sí ando trabajando. Eso no es ser honesto. Honesto, una de las definiciones de ser honesto, dice que honesto, que actúa rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral, especialmente en lo referente al respeto por la propiedad ajena, la transparencia en los negocios, y en el matrimonio también se aplica la honestidad. Usted tiene que ser honesto. Tiene que ser honesto con su esposo. Tiene que ser honesto con su esposa. Tiene que ser honesto. Si usted es una persona que se dedica a los negocios, qué cosa más bonita y más maravillosa ser honestos. ¿O a quién le gustaría dejar el carro en un taller mecánico y que ahí sí lo hicieran perdedizo y que nunca se lo arreglaran? ¿Usted cree que eso es honestidad? ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Vender un trabajo y no hacer ese trabajo, ¿eso es no ser honesto? Usted haciendo su trabajo de otra forma que como debería de hacer, eso tampoco no es honesto. Y una persona que no es honesta no habla bien de sí misma. Para mí, una persona que no es honesta es una persona difícil de confiar. Y en nosotros, en los cristianos, tiene que ver la honestidad. Tenemos que verlo como un valor principal,
Porque si nos jactamos en el trabajo, si nos jactamos en cualquier parte que andamos, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos restaurados, que hemos pasado por el proceso del nuevo nacimiento y no somos honestos, amado amigo, estamos mintiendo, y lo más triste es que estamos dando de qué hablar para el evangelio, para la iglesia de Cristo. Si usted no es honesto, no ande diciendo que es cristiano. Si usted no está dando buen testimonio en su trabajo, en su escuela, no ande diciendo, por favor, que es cristiano. Porque solamente lo que hacemos cuando somos deshonestos, hacemos que se vitupere el nombre de Cristo, hacemos que se hable mal de la iglesia de Cristo. Hacemos que seamos piedra de tropiezo para aquellas personas que apenas están avanzando en el evangelio y luego dicen, pero ¿para qué voy a la iglesia? Para ser como ese hermano ni siquiera es honesto, es más, ni siquiera sabe qué significa o cuál sea la definición de honestidad. Yo creo que ese hermano o esa persona nunca ha experimentado la honestidad en su vida. Yo creo que en el corazón de esa persona hay de todo, hay mucho agradecimiento a Dios, hay muchas cosas, hay mucha bondad, hay muchos buenos deseos, porque es una buena persona, pero no hay honestidad. Y un corazón deshonesto, un corazón que no es recto, que no es justo, que no va de acuerdo con la moral, que no cumple su deber, que no actúa rectamente, es un corazón malo. ¿Sí? Puede ser el mejor ofrendador de tu congregación, puede ser un excelente diezmador, pero si no eres una persona honesta, de nada sirve. Ser honestos es un valor y un principal valor en nuestras vidas, que da un buen testimonio de nosotros como hijos de Dios. La palabra de Dios nos habla en el libro de los Hechos, amado amigo, nos relata la historia de una pareja de matrimonios. En aquel entonces los hermanos, los apóstoles, pues estaban predicando fervientemente el amor de Dios, la resurrección, muerte y resurrección de Cristo. Los hermanos se estaban entregando, venían a los pies de Cristo, las vidas eran restauradas y cosas sorprendentes que estaban pasando allá en los Hechos. Pero también los Hechos nos relatan en el capítulo 5 de un matrimonio que tenía muy buenas intenciones, fueron y vendieron una propiedad, recolectaron el dinero, ellos querían hacer lo mismo porque habían visto la bondad que había habido en los hermanos que vendían sus propiedades y traían todas las cosas y las ponían a los pies de los apóstoles, y ahí se repartían según la necesidad de cada uno de ellos, y ahí solventaban el gasto. Esos hermanos, y me refiero a los hermanitos de Ananías y Zafira, ellos tenían buenas intenciones. Ellos querían apoyar a la obra de Dios. Ellos querían apoyar a los apóstoles y fueron y vendieron la heredad. Tenían un gran corazón. Tenían la visión de aportar y despojarse de sus bienes para prestarlos y ponerlos, ofrendarlos, darlos a los pies de los apóstoles. Tenían las mejores intenciones. Eran un matrimonio convertido. Pero ¿sabes qué era lo que no tenían? No tenían la honestidad en sus corazones. No eran honestos. No fueron honestos. Y pagaron un alto precio por querer mentirle al Espíritu Santo. Dice la Biblia en el capítulo 5 del libro de los Hechos
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ven, ¿diste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, porque convinisteis en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dice el 32 atrás, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundaba gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Amado amigo, hermano Ananías y Zafira, si ellos no quisieran o no hubieran querido bendecir, no hubieran querido despojarse, no iba a pasar nada. No iba a pasar nada. Ellos lo hicieron porque ellos eran buenas personas, hay muchas buenas personas, pero no eran honestas. Quisieron burlarse, quisieron engañar al Espíritu Santo, diciendo que habían vendido su heredad en cierta cantidad y trajeron solamente algo porque lo demás lo habían sustraído. Como para que mejor me entienda, se habían robado ellos mismos, porque la heredad era de ellos. Y muchos de nosotros podremos ser mejores personas, podremos ser lo mejor, lo que usted quiera, pero si no hay honestidad en nuestro corazón, escúcheme bien esto, amado amigo, de nada sirve. De nada sirve que la gente lo conozca como una muy buena persona. Es una muy buena persona. No, ese señor nunca falta a la escuela dominical. Es el primero que llega y el último que se va a la escuela dominical. Ese varón siempre diezma. Pero si falta la honestidad en nuestra vida, si no somos honestos, en cualquier área, en cualquier circunstancia, en el matrimonio, en tu familia, en la iglesia, con Dios, con tus hermanos, en el trabajo, de nada sirve que te digan el hermano Aarón, si no eres honesto, de nada sirve. Es importantísimo saber qué es la honestidad en nuestra vida. Punto número 2, ser agradecido. Una definición de agradecido es que agradece un favor
o un beneficio. La Biblia nos habla en Lucas. Hay un ejemplo muy bonito. Dice que cuando Jesús iba a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y junto al camino se topó con 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Jesús los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban a presentarse a los sacerdotes, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo el milagro que había pasado en el transcurso del camino, cuando se iban a presentar a los sacerdotes, regresó para darle las gracias a Jesús. Y Jesús les dice: oye, pues no eran 10. Dice: sí, Señor. ¿Y los demás dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El ser agradecidos, amigo, hermano, es algo maravilloso. ¿Nunca te ha tocado ir al centro comercial y mirar las cajeras así bien serios, pasando las cosas? Pero cuando le dices gracias, le dices thank you, que tengas un buen día, rompes esa barra de hielo, esa barra de indiferencia, y haces que todo sea diferente, tanto para ti como para la empleada. ¿Por qué? Porque el ser agradecidos es un valor único que debemos de tener y que tenemos nosotros los que hemos pasado por el nuevo nacimiento. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente cuando le decimos: gracias, Dios, gracias por la salvación de mis pecados, gracias por el trabajo, Señor, gracias por este nuevo día, gracias, Señor, porque yo sé que estoy pasando un mal momento, pero tu brazo no se ha cortado para conmigo, Señor, y dice tu palabra que nuevas son cada mañana, y gracias, Dios, porque mañana va a ser un nuevo día y porque todo va a ser diferente. Hay que ser agradecidos, hermano. Es maravilloso ser agradecidos. No sea como los 9 leprosos. Hay personas que nomás obtienen lo que quieren y se olvidan de Dios. Hay personas que pasan alguna circunstancia en su vida de enfermedad. Hay personas que tienen cáncer y están: Señor, sáname. Señor, la sana de cáncer, la sana de cualquier otro tipo de enfermedad. Ya nomás ven que ya tienen que ya están sanos, les dan el chequeo médico: tú ya estás sano, tú ya no tienes nada. No se paran ni para darle gracias a los hermanos, gracias por sus oraciones. No se paran para testificar: gracias, Dios, por ese milagro. Hay personas tan egoístas que solamente quieren obtener lo que ellos desean, quieren tener una comodidad y olvidarse de todo lo demás. Hay que ser agradecidos. Si usted ha pasado por el nuevo nacimiento, si usted ha experimentado a Dios en su vida, sea agradecido. Ese es un valor único. Ser agradecido. Ser agradecido con Dios por la vida, por el trabajo. Ser agradecido a Dios por la familia, por la esposa, por el esposo, por la suegra, por el suegro, por las cuñadas que a lo mejor le caen mal, pero tiene que agradecerle a Dios porque tiene cuñadas, porque tiene cuñados, porque tiene suegros. Por mal pesado que le caiga a la suegra, tiene que agradecerle a Dios. Gracias, Dios, por la vida de mi suegra, Señor, y te pido que trabajes en su carácter, trabaja en su forma de ser. Qué maravilloso ser agradecido, pero también ser agradecido cuando viene el tiempo malo, cuando viene la prueba. Señor, yo sé que no estoy solo y gracias porque tú estás conmigo. Señor, no tengo trabajo, pero gracias porque tú eres mi proveedor. Señor, estoy enfermo, Dios, pero gracias porque tú eres mi sanador. Y yo sé que tú vas a cumplir y tú vas a obrar en mi vida, en mi cuerpo, y me vas a sanar.
porque tú eres mi sanador, porque tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados y gracias por ese sacrificio. Qué maravilloso ser agradecido. Punto número 3, ser realista. No exageres. Tienes que ser realista. La hipérbole es una figura literaria que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice en la literatura. Y cuando nosotros esa figura literaria la hacemos real en nuestra vida, ¿sí sabes qué es? Eso es que estamos mintiendo, que somos mentirosos, porque estamos contando cosas que no son. Es una exageración de un hecho, es una exageración de una circunstancia. Y cuando la aplicamos a nuestra vida, amigo, eso nos hace mentirosos. Juan capítulo 8 versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la voluntad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Así que si usted es una persona que le gusta exagerar mucho las cosas o disminuir las cosas y no habla lo que es con la realidad de lo que es, usa mucho las exageraciones, eso es mentir. Haz de cuenta que usted va y le dice a su esposa: mi amor, te compré un carro bien hermoso, bien bonito, y sale la esposa, le apaga la cocina, saca las tortillas ahí en el comal y sale para afuera de la casa, y lo que se va encontrando es una carcacha. Mi amor, pero tú me dijiste que me compraste un carro, el que yo quería. Sí, mi amor, pero este está mejor y me salió más barato. Y la mujer, pues lo que está viendo no era lo que ella había querido. No juegue con los sentimientos. No sea exagerado. No hable de más, no hable de menos. Hable lo que es. Y si hay que hablar o comentar de un hermano, hay que hablar lo que es. No hay que hablar de más, no, que el hermano, que no, hable lo que es. Y hable para bien. Hable para bien, porque después hablamos y hablamos de más y luego ya andamos como el teléfono descompuesto. El juego que hacemos allá en México, en las quinceañeras, se pone un grupo de jóvenes y cada quien le dice una cosa a uno. Y bueno, y consta de que uno dice una palabra, pero cuando ya va por la mitad, esa palabra ya es otra cosa la que dicen. Y así se hacen los chismes. Así se hacen cuando alguien habla mal de las personas. Y eso no debe ser así, amado amigo, hermano que me estás escuchando. No exagere sus palabras. No haga esa figura literaria, esa hipérbole propia misma de usted. Porque después lo va a hacer a usted mentiroso. Porque no está hablando con la verdad, sino que está exagerando o está hablando de menos, pero menos de lo que es. Tengamos cuidado en este punto y tenemos que ser realistas y no exagerar. Recuérdese de la figura literaria, la hipérbole, de ahí podemos aprender grandes cosas. Si exageramos, hablamos cosas que no son, y eso es mentira. Y nos hace a nosotros mentirosos, porque el padre de las mentiras es el diablo y él es homicida desde el principio. Tengamos mucha atención en esa área de andar hablando cosas que no son. Si va a hablar, hable cosas que sí sean y que sean para bien. Nunca andarle poniendo de más o quitándole. Punto número 5. Punto número 4, sé cumplidor con lo que prometes. El libro de Eclesiastés, capítulo 5, del 4 al 6, dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla,
porque Él no se complace en los insensatos. Cumple en lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni hagas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Como punto número 4 y última característica para poder ser una mejor persona, es que tenemos que cumplir lo que prometemos. Yo he escuchado infinidad de testimonios de hermanos que dicen que en cierto momento tienen a un familiar enfermo y empieza: Señor, que si tú sanas a mi hijo, que si tú restauras a mi suegra, que si tú restauras a mi esposo, a mi esposa, yo te voy a servir. Y ya nomás sana la persona, Dios hace la obra a su tiempo, y esa persona jamás de lo jamases se vuelve a parar en una iglesia. O que promete: yo prometo que voy a apoyar, o yo prometo cambiar, mi amor, ya voy a dejar de tomar, dame una oportunidad. Y pasa el tiempo, pasan las semanas, pasan los meses, pasan años, y esa persona que prometió que iba a dejar de tomar, que se iba a dedicar a servir al Señor, que se iba a dedicar a restaurar la familia, a restaurarse él y ir juntos a una iglesia, a congregarse, ya no cumplió porque la gente ya no cumple lo que promete. Lamentablemente hoy en día la palabra, la voz de las personas ya no tiene valor. Hoy en día, si tú vas a comprar un automóvil, te hacen firmar un contrato y una infinidad de cláusulas abajo. Antes, allá donde yo vengo, en Nueva Rosita, cuando vendías una propiedad, era de palabra. Te vendo este caballo, te vendo esta propiedad, tanto dinero, te lo pago en tantas partes. Lamentablemente, ya la palabra en el hombre moderno ha perdido su valor. Recuperemos, amados amigos, hermanos, estos valores que nos ayuden a ser cada vez una mejor persona. Que cada vez que hagamos el bien, lo hagamos a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hay un cómico mexicano que se llamaba Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas, y él tenía un refrán en sus películas, ya para el final, y es que él decía: haced el bien sin mirar a quién. Y la palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 6 versículo 10: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y con estas características, amado amigo, nos van a ayudar a ser una mejor persona y hacer bien a nuestros hermanos. Y no solamente a nuestros hermanos, también a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes, a las personas, a nuestros compañeros. Y como punto número 1, tenemos que ser honestos. Dígalo conmigo: honestos. Punto número 2, tenemos que ser agradecidos, dar gracias por todo, gracias por el trabajo, dar gracias en el centro comercial, dar gracias a los hermanos por sus oraciones, dar gracias a Dios por un nuevo día, dar gracias a todo mundo. No se le olvide ser agradecido. Punto número 3 o característica número 3 es que tenemos que ser realistas y no exagerar las cosas, porque después somos, y eso nos hace ser mentirosos. Punto número 4 y último, ser cumplidor con lo que prometes. Tenemos que cumplir con lo que nosotros comprometamos. Y como texto: así que según hagamos oportunidad,
hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gracias, Dios, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Dios, porque tú te mueves en nuestras vidas, Dios, de una manera especial, de una manera sorprendente, Dios. Mira, en esta preciosa noche, Dios, de noches de restauración, yo te pongo en tus manos la vida de mis hermanos que acaban de escuchar este mensaje, Dios, que acaban de escuchar, Señor, cómo ser una mejor persona. Y estas características, Señor, que las podamos aplicar a nuestra vida y que las hagamos propias de nosotros, de nuestro corazón, que día con día, Señor, la honestidad esté principalmente en nuestra vida, Dios, que seamos unas personas honestas, que seamos unas personas, Dios, agradecidas, que seamos unas personas que no exageremos, Señor, los hechos de las cosas y que cumplamos lo que prometamos, Dios, y también para hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Toma el control de mi vida, toma el control de nuestros hermanos, de aquellas familias malfuncionales, obra, Dios, de una manera especial, de aquellos matrimonios que están pasando un mal momento, aquellos matrimonios que se están viendo amenazadas por el divorcio. Yo te pido que tú obres sobre su vida de una manera especial, que tú restaures su relación con sus hijos, restaura su matrimonio, restaura su familia, Dios, porque tú eres un Dios restaurador, eres el Dios de las segundas, de las terceras y cuartas oportunidades. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amado amigo, hermano, se nos vino el tiempo encima. Recuerde que tenemos una cita el día de mañana a las 9 de la noche, de 9 a 11, y ahorita pues ya nos pasamos un buen. Bueno, que el Señor me los bendiga, que el Señor les guarde. Mi nombre es David Aarón Robles Escobedo, soy de la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, del país México. Un saludo para todas las naciones, para todos los países que nos acompañaron en esta transmisión a través de Family TV, a través de Radio Bíblica, la radio del Señor, a través de Facebook, a través de la página www.radiobiblica.com. Nos vemos el día de mañana y recuerde, Dios es bueno todo el tiempo. Esto fue Noches de Restauración. Noches de Restauración con el hermano David Aarón Robles Escobedo. El programa que trae bendición y edifica tu alma. Te esperamos en el próximo programa de Noches de Restauración. Dios te bendiga.